Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 420. La determinación de McGonagall. El silencio se instaló en la mesa mientras ambos perdían la mirada en el vacío del local. Aunque Minerva quería rechazar las conclusiones de su hermano, sus palabras habían sido flechas directas al centro de su confusión. Te conozco, Minnie. Puedes engañarte a ti misma, pero a mí no, sentenció él con suavidad. Ella no quería aceptarlo. Seguía intentando convencerse de lo contrario, pero sabía que Malcolm portaba una chispa de verdad. Quizás sí sentía algo por Tom, tal vez no de la forma romántica que su hermano sugería, pero deseaba verlo a salvo con una intensidad que la asustaba. Intentó racionalizarlo. Se dijo que era un instinto maternal, una conexión nacida de haber conocido su fragilidad. Esa explicación le otorgó una paz momentánea. Esa pequeña aceptación también pareció ordenar sus pensamientos dispersos. Tal vez había una solución. Tom simplemente no conocía otra vida, pero eso no significaba que no pudiera tenerla. Quizás, si lograba sacarlo de ese lugar, podría adoptarlo, convertirse en su madrina, ayudarlo y aliviar ese peso en su corazón de esa manera. Sería, en cierto modo, una forma de compensar lo ocurrido. Aunque no tuviera una responsabilidad real en ese torbellino de depravación, seguía sintiendo que debía hacer algo. Ella era la adulta que se había dejado seducir. Él era solo un niño que no conocía nada más que la depravación. ¿Ya terminaste tu catarsis?, preguntó Malcolm tras observar a su hermana atrapada en su propio laberinto durante un largo rato. Más o menos, puede que tengas razón en algo, aunque no del modo en que lo planteas, respondió ella, abriendo los ojos con una serenidad recobrada. Cree lo que quieras, pero entre los dos, yo soy el que se arriesga y tú eres la previsora estricta. Me aterra lo que pueda pasar si intercambiamos los roles. Malcolm dio otro sorbo a su whisky. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Harás lo mismo que todos los que se prendan de un trabajador sexual? ¿Olvidarlo con alcohol o convertirte en cliente habitual? Malcolm, sabes perfectamente que no soy esa clase de persona, le reprochó Minerva con una mirada gélida. Tengo que actuar. Ese lugar no puede seguir existiendo. Buena suerte con eso. Si son tan buenos escondiéndose como dices, te será casi imposible cerrarlo, a menos que pidas ayuda a Albus, sugirió él. No será fácil, especialmente si hay tanta gente influyente involucrada. Pero que sea difícil no significa que no deba hacerse, declaró con la firme determinación que la caracterizaba como jefa de Gryffindor. Bueno, que sepas que aquí me tienes si me necesitas, se ofreció Malcolm. En realidad, puede que te necesite muy pronto, admitió Minerva, bajando la voz con una vergüenza mal disimulada. ¿Para qué?, preguntó él, arqueando una ceja. No creo que pueda desmantelar ese lugar con rapidez, comenzó ella, pero quisiera saber cómo está Tom. Y los demás muchachos, por supuesto, añadió rápidamente, intentando generalizar. ¿Y dices que no estás enamorada?, se burló Malcolm, hasta que la comprensión lo golpeó. No. Minerva, ni lo sueñes. No voy a hacerlo. Solo quiero saber si están bien, suplicó ella con una vulnerabilidad casi imperceptible. No puedo entrar en ese sitio. Isobel me mataría, replicó él de inmediato. Es solo echar un vistazo, hacer algunas preguntas discretas, no tienes que hacer nada más. Puedes ir por su tienda, tienen mucha variedad, quizás incluso encuentres algo que le guste a Isobel, insistió ella, conteniendo el sonrojo. Le costaba horrores pedirle algo así a su hermano. No voy a entrar en ese burdel, Minerva. Si lograron engañarte a ti, ¿qué crees que me pasará a mí?, negó él con un miedo genuino. Si llego a ponerle los cuernos a mi esposa con una cortesana, tú serás la que lloré en mi funeral, y luego en el tuyo por haberme enviado allí. Sí, quizás no estoy pensando con claridad, admitió ella, aunque la ansiedad por la seguridad de Tom seguía punzando en su pecho. ¿No puedes simplemente enviarle una lechuza? ¿Algo normal?, sugirió Malcolm, esperando quitarle la idea de enviarlo a la boca del lobo. Dudo que la reciba.
Seguramente vigilan todos sus mensajes, dijo ella con el ceño fruncido y los puños apretados. No deben de tener permitido comunicarse con el exterior. Así es como los controlan, cortando todo vínculo hasta que no les queda más vida que esa depravación. ¿No estás siendo un poco paranoica?, preguntó Malcolm, observando a su hermana con una mezcla de lástima y preocupación. Sé que el amor nubla el juicio, Minnie, pero deberías pensarlo con calma. ¿Estás segura de que es así? Quizás la situación no es tan oscura como imaginas. Es un burdel que emplea a menores, afirmó McGonagall, tratando de dotar a su angustia de una base moral sólida. Sin embargo, al escuchar su propia voz, notó el rastro de histeria que mencionaba su hermano. Yo solo estoy preocupada. Mira, puedes investigar un poco más antes de asaltar el lugar con la varita en alto, sugirió Malcolm, intentando encauzar la energía de su hermana. Dijiste que hay exalumnos de Hogwarts trabajando allí, ¿no? Intenta contactarlos de forma casual, con cualquier excusa académica. Verifica si tienen vida fuera de ese sitio. Así confirmarás si están confinados o si es una elección, y de paso, podrías obtener información sobre ese tal Tom que te tiene el corazón en un puño. Minerva ignoró la última puya, asintiendo con rigidez. Era una idea factible y mucho más segura. Un recordatorio punzante de que su mente no había estado funcionando con la lucidez habitual al no habérsele ocurrido a ella misma. Claro que también podrías ir en persona a corroborarlo, añadió Malcolm con una sonrisa traviesa. Si es que puedes controlarte, Malcolm. Le reprendió ella, fulminándolo con la mirada. No voy a volver a ese lugar. Un rastro de miedo cruzó sus ojos. ¿Quién sabe qué podrían obligarme a hacer de nuevo? Estarías más preparada esta vez. Sabrías a qué te enfrentas y podrías tomar precauciones mágicas. Además, si ya tienen pruebas de que estuviste allí, volver una vez más no destruirá mucho más tu reputación si deciden hablar, argumentó él con pragmatismo. Minerva no respondió. La verdad era que su reputación le importaba poco en comparación con el temor de volver a caer en la cama de Tom, o algo peor. Sabía que su hermano tenía razón y que podía protegerse, pero temía que, si la historia se repetía, se hundiría definitivamente en el pozo emocional del que apenas lograba salir. En el fondo, el miedo que se negaba a admitir era que su deseo por el muchacho no fuera tan maternal como se decía a sí misma, y que un nuevo encuentro lo demostrara de forma irrevocable. Siguieron hablando hasta que el whisky se agotó y sus gargantas quedaron secas. Discutieron sobre Tom, la moralidad del burdel y la vida solitaria de Minerva, permitiéndole finalmente el desahogo que tanto necesitaba. Al caer la noche, se dispusieron a abandonar el pub. Gracias, Malcolm, dijo Minerva, contemplando el cielo estrellado sobre Uxmeade. Realmente necesitaba hablar con alguien. Gracias por todo. Para eso estoy. Siempre puedes contar con tu hermano, rió él cariñosamente, apoyando una mano en su hombro. ¿Puedo contárselo a Isobel? Quizás ella tenga una perspectiva distinta y mejores ideas para ayudarte. Preferiría que cuantas menos personas lo sepan, mejor, pero, confío en tu criterio. Cuéntale si lo crees correcto, respondió con un deje de vergüenza, imaginando lo incómoda que sería la próxima reunión familiar. Está bien. Ten cuidado al volver, y no hagas nada loco, se despidió Malcolm. Pero tras dar unos pasos, se volvió con una última chispa de burla en los ojos. Pero avísame si termino teniendo un cuñado más joven que mis propios hijos. Malcolm. Gruñó ella, aunque esta vez no pudo evitar que una pequeña sonrisa asomara a sus labios. Tras verlo marchar, Minerva recuperó su expresión severa y miró hacia el castillo, pero no regresó de inmediato. Las ideas de su hermano habían germinado en un plan concreto. Sabía que no recuperaría la paz sin calmar su ansiedad de forma activa. Sin dudarlo, redactó una carta para Dumbledore solicitando varios días libres con una firmeza que no admitía réplicas. Durante años había cargado con tareas que no le correspondían, y decidió que, si Albus podía delegar su trabajo en ella, ella podía exigir un respiro sin dar explicaciones. Lo que Minerva no sospechaba era lo que sucedería en Hogwarts precisamente durante su ausencia. Recostado sobre una colina que dominaba el paisaje del feudo, contemplaba el cielo con una paz que no había sentido en bastante tiempo. A un costado, la silueta del castillo en construcción. La partición de mi poder había sido un éxito. Y aunque me sentía físicamente más vulnerable, experimentaba una libertad embriagadora. Al no tener energía para abarcarlo todo, simplemente había dejado de intentarlo. Incluso el número de clones que podía mantener era ahora limitado, lo cual suponía un alivio mental inconmensurable.
Sabía que había sido la decisión correcta. Este retorno a la debilidad me obligaba a recuperar los viejos hábitos de estratega, a pensar antes de actuar y a exprimir cada recurso disponible para asegurar la victoria. Era una calma idílica, hasta que el eco de unos pasos firmes y una voz cargada de veneno la interrumpió. Red. Dile a Ismelda que no se atreva a volver a cruzarse en mi camino. Más te vale controlarla o juro que le atravesaré el corazón con su propia varita. Giré la cabeza y me encontré con la figura de una joven de 19 años cuya belleza cortaba la respiración. Rubia, de ojos verdes y con un lunar distintivo bajo el ojo izquierdo, poseía esa elegancia letal propia de su octava parte vela. Sin embargo, su expresión era de pura furia. Pequeñas corrientes eléctricas chispeaban en la varita que empuñaba y la tensión en su rostro amenazaba con estallar. Me incorporé con parsimonia y palmeé mis muslos, invitándola a acercarse. Cassandra refunfuñó, pero terminó ocupando su lugar entre mis piernas, aunque con cierta dificultad. Tranquila, Cassandra, murmuré, acariciando su cabello con suavidad. Hablo en serio. Si vuelve a hacer que me salgan babosas gigantes del culo, la mato. Gruñó, comportándose como una bestia herida en su orgullo. Vaya, parece que Ismelda está progresando, comenté de forma casual. Cassandra me lanzó una mirada que me convirtió en su próximo objetivo. No digo que esté bien lo que hizo, solo que ha mejorado mucho desde sus años en Hogwarts. Al menos está creando hechizos creativos, añadí, bajando el volumen ante la promesa de muerte en sus ojos. Si ella no deja de maldecirme cada vez que discrepamos, serás tú quien descubra cuán creativa puedo ser yo. Amenazó, con esa arrogancia que le salía de forma natural. Está bien, hablaré con ella, dije, levantando las manos en señal de rendición. Pero espero que todos aprendan a convivir, incluso en los peores momentos. Somos una familia, no me obliguen a darles otra lección erótica grupal para que aprendan a llevarse bien, sentencié, intentando sonar tan amenazante como seductor. Ja, eso dices ahora, replicó ella con reproche, pero terminó rodeando mi cuello con sus brazos y apoyando la cabeza en mi hombro. ¿Crees que no nos hemos dado cuenta de que estás más débil? Quizás aún puedas vencer a una de nosotras por separado, pero si nos unimos varias, te aseguro que dejaremos hecho un desastre. Me lanzó un desafío directo con la mirada. De hecho, ya hay varios grupos conspirando para vengarse de ti. No pude evitar un estremecimiento real. La abracé con más fuerza, fingiendo una mueca de súplica para pedir su clemencia, aunque por dentro no podía evitar sonreír. Capítulo 421. Problemas en Hogwarts. Los ataques en Hogwarts eran una realidad sombría, pero hasta entonces Albus Dumbledore había logrado mantener el hilo de la situación bajo un control relativo. Sin embargo, ese día el tablero cambió drásticamente. Ocurrió un nuevo incidente, uno cuya relevancia política amenazaba con derrumbar los cimientos de la institución. Hubo más de una víctima. Aunque no hubo muertes, la petrificación seguía siendo el sello del heredero de Slytherin. El problema radicaba en la identidad de los afectados: los estudiantes de intercambio de Castelo Bruxo. Nadie lo esperaba. Los jóvenes brasileños apenas se aventuraban por el castillo, siguiendo las estrictas órdenes del profesor Marcos, quien los vigilaba con un celo. De hecho, tras los primeros ataques y ante lo que él consideraba una incompetencia flagrante del Ministerio de Magia, Marcos ya habría regresado a la selva amazónica con sus alumnos si no fuera por las constantes garantías de Dumbledore. Pero ahora era demasiado tarde. En la enfermería yacían dos nuevos cuerpos rígidos como la piedra, hallados en las profundidades de las mazmorras. Habían sido encontrados juntos, cumpliendo irónicamente la orden de su profesor de no separarse jamás, ni siquiera para ir al baño. Marcos los acompañaba siempre que sus obligaciones como maestro invitado se lo permitían, pero en un descuido fatal mientras impartía clase, el grupo se fragmentó. Lo más inquietante era que los jóvenes habían desobedecido activamente, tomando un camino lateral que nadie más notó. El resultado era evidente y desastroso. Al enterarse, el profesor de Castelo Bruxo estalló. Con la varita en mano y el rostro encendido por la rabia, marchó hacia el despacho del director. Ni siquiera se molestó en pronunciar la contraseña. Lanzó una amenaza directa a la gárgola de piedra que custodiaba la entrada. Por suerte, Dumbledore, que ya lo esperaba, abrió la puerta antes de que el mobiliario escolar sufriera daños. Marcos se plantó frente a él, descargando una tormenta de insultos y reproches en una mezcla frenética de inglés, portugués y español. Le confiamos la vida de nuestros jóvenes. Rugía, soltando chispas de indignación.
¿Cómo puede funcionar una escuela bajo este nivel de negligencia? Debimos habernos ido en cuanto el primer gato cayó. Ni siquiera el ministerio es capaz de rastrear una amenaza tan obvia. Son unos incompetentes. Dumbledore, impasible pero con una sonrisa forzada y cansada, intentaba apaciguar el incendio. La situación era gravísima. Que un estudiante extranjero fuera herido durante un viaje diplomático era un golpe demoledor para la imagen de Hogwarts, para el Reino Unido y para la carrera del propio Marcos. Tras vaciar el veneno de su boca y jadear por aire, el profesor brasileño se detuvo un instante. Entiendo su furia, y créame que compartimos su pesar, dijo Dumbledore con tono solemne. Nos encargaremos personalmente de que sus alumnos sean tratados y devueltos, nada de eso. Lo cortó Marcos de forma tajante. En este mismo instante me llevaré mis estudiantes de vuelta a Castelo Bruxo, los petrificados serán tratados allá. No permanecerán ni un segundo más en esta trampa mortal. Me importa un bledo su reputación o los lazos entre nuestras escuelas. Nos vamos. Salió del despacho con paso fuerte, haciendo que las túnicas ondearan tras él. Dumbledore se quedó solo, dejando escapar un suspiro profundo. Sabía que esto era un desastre de relaciones públicas. No había contado con que el heredero elegiría víctimas internacionales. Planteándose seriamente acelerar sus planes, Albus consideró que era hora de entregarle a Harry las herramientas necesarias para enfrentar la prueba final antes de que el castillo fuera clausurado. Mientras tanto, el profesor Marcos llegó a la sala común de Hufflepuff y ordenó a sus alumnos empacar de inmediato. Entró en su habitación provisional con los nervios de punta, dispuesto a recoger sus pertenencias, pero justo entonces, el espejo de dos caras que descansaba sobre su mesa se activó. Vagando por su oficina, Albus Dumbledore meditaba sobre la situación. Debía encontrar la forma de filtrar la información necesaria para que Harry actuara, pero sus opciones se agotaban. Con Hagrid en Azkaban, había perdido a su mejor opción, aunque este ataque podría usarse para intentar sacarlo, no sería prudente posponerlo hasta que fuera liberado. Tenía que actuar con rapidez. Todo parecía ser cada vez más complicado. Ahora, además de orquestar la madurez forzada de un niño, debía soportar el escrutinio público y la inminente colisión diplomática con Brasil. Era una carga pesada, incluso para él. Forzar a un niño a enfrentarse a un fragmento del Señor Oscuro era una crueldad necesaria, pero difícil de digerir. Finalmente, Albus tomó una decisión. Adelantaría el partido de Quidditch para el día siguiente. Un poco de espectáculo mantendría la moral alta mientras él terminaba de preparar el escenario para el acto final. Necesitaba que Ridley atacara de nuevo, pero esta vez con una pista irrefutable. No podía sacrificar a más alumnos, pero tenía a un profesor de defensa contra las artes oscuras cuya utilidad académica era nula, pero cuya disposición al sacrificio involuntario, por supuesto, servía perfectamente a la causa. Justo cuando se disponía a comenzar sus planes, la puerta de su oficina se abrió con un chirrido suave. La cabeza del profesor Marcos asomó por la abertura, luciendo una sonrisa que no encajaba con el hombre que hace poco había salido gritando. «Disculpe, ¿se puede?», preguntó con una amabilidad casi melosa. «¿Profesor Gutiérrez?». Dumbledore parpadeó, ajustándose las gafas de media luna. Esperaba que el hombre se marchara sin despedirse, no que regresara con ese semblante. «Nada, solo, venía a disculparme por lo que dije. Me pasé de la raya», dijo Marcos, entrando con un paso ligero y una actitud que rayaba en lo servil. «Mis palabras fueron desmedidas y, para ser sincero, inciertas. Hogwarts es una institución gloriosa. Usted es un director magnífico y estoy seguro de que tiene la situación bajo un control absoluto. Fue solo el calor del momento, ya sabe, los nervios». «Oh», respondió Dumbledore, quien se sentía confundido. «Es, ciertamente sorprendente escuchar eso. Para nada. Olvide lo que dije sobre marcharnos. Fue una rabieta infantil. Mis estudiantes no pueden permitirse perder la oportunidad de estudiar en esta escuela milenaria», dijo Marcos, inflando el pecho con un orgullo impostado. «Accidentes así ocurren en todas partes. Están fuera de nuestro control. No se puede culpar a nadie. Me alegra que sea tan comprensivo. Los recibiremos con los brazos abiertos el tiempo que deseen quedarse», replicó Albus, devolviendo la sonrisa mientras sus ojos buscaban cualquier rastro de Imperius o poción multijugos. «Excelente. Debo volver con mis muchachos para decirles que retomen sus libros. No se preocupe, confiamos en que usted solucionará este inconveniente, y curará a los petrificados a su debido tiempo. No hay prisa».
Castelobruxo y Hogwarts son escuelas hermanas, aliadas milenarias. Jamás nos culparíamos por minucias como estas. Buen día, director. Marcos se retiró casi trotando, dejando tras de sí un silencio denso. Los retratos de los antiguos directores en las paredes se quedaron mudos, intercambiando miradas de absoluta confusión. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Soltó finalmente uno de los cuadros. ¿Poción multijugos?, sugirió una directora, entornando los ojos con sospecha. Es una trampa, Albus. Seguro es una trampa, añadió otro, agitando su marco. Dumbledore permaneció en silencio, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Mantuvo la mirada fija en la puerta cerrada, analizando el vacío. En su larga vida había visto arrepentimientos, pero nunca una metamorfosis tan abrupta y carente de lógica. Algo, o alguien, había intervenido en esos escasos minutos. Minutos antes, en la habitación de Marcos desaparecidos. Rugió Marcos, pegando el rostro al espejo. Sí, y por lo que sabemos, la corriente de un río se los llevó y ahora su paradero es desconocido. Ya van varios días sin ninguna pista. Ni siquiera podemos adentrarnos demasiado en la selva. Algo está ocurriendo, y el ministerio parece no querer actuar. De hecho, están estorbando y como si no quisieran que investigáramos a fondo se escuchó la voz al otro lado del espejo. Marcos sintió que el suelo se inclinaba. La parálisis se apoderó de sus facciones mientras el informe se volvía cada vez más lúgubre. La adivinación no arroja resultados. Los profesores que enviamos a la zona no siempre regresan, me temo lo peor. Grupos peligrosos se están moviendo en las sombras, posiblemente los mismos responsables del conflicto donde se perdieron los chicos. Hemos cancelado todas las excursiones y estamos en alerta máxima. La voz soltó un suspiro que pareció envejecer 10 años. La pérdida de contacto con las amazonas es la señal definitiva del peligro. Sin ellas, nuestra mayor ayuda en esa sección de la selva, las esperanzas de hallar a esos niños con vida son pocas. Marcos tragó saliva, el sudor frío resbalando por su nuca. Necesito que contengas el asunto allí, Marcos. Tranquiliza a Dumbledore antes de que las noticias crucen el océano. Debemos reducir el impacto antes de que Castelobruxo quede marcada por esta tragedia, concluyó la voz antes de que el espejo se apagara. Marcos forzó una sonrisa nerviosa frente a su reflejo. Se ajustó la túnica, practicó su expresión más diplomática y salió disparado hacia el despacho del director, transformando su furia en una máscara de cordialidad hipócrita. Esa misma noche, en el despacho de Dumbledore desaparecidos, exclamó Snape, arrebatándole la carta de Dumbledore con un movimiento brusco. Eso es lo que dice el papel, murmuró Albus, observando cómo Severus escaneaba las líneas con ojos febriles. Aunque sospecho que omiten la mitad de la historia. Dicen que los encontrarán pronto, que es un percance común en la selva, pero conociendo a ese muchacho, y viendo el cambio radical en el profesor Gutiérrez, me temo que la situación es desesperada. Además, Categlurn también tuvo un accidente cuando salió a buscarlos y se encuentra inconsciente, despertará en un par de días. ¿Cómo demonios pueden perder a 2 alumnos en una excursión? ¿Acaso son tan incompetentes como Potter en mis clases? Escupió Snape, furioso. Supongo que de una forma similar a como pudieron quedar petrificados 2 estudiantes aquí, suspiró Dumbledore. Ahora entiendo la actitud del profesor Gutiérrez y probablemente espera una especie de silencio mutuo. Es evidente que lo busca. Snape arrojó la carta sobre el escritorio como si quemara. Sus alumnos están petrificados, un inconveniente temporal que ocurre hasta en la clase más mediocre. Pero los nuestros han desaparecido en territorio salvaje. Y tenemos un profesor herido. ¿Quién sabe cuántos días llevan perdidos? Seguro que nos mienten hasta en las fechas. Ciertamente, debemos intervenir, asintió Dumbledore, frotándose la sien. Su alumno más atípico seguía siendo un imán para el caos, incluso en otro continente. Déjemelo a mí. Gruñó Snape, empezando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Iré allí y lo traeré de las orejas. Lo castigaré por el resto de su vida por ser tan incompetente como para perderse en una excursión y arrastrar a su compañera consigo. Seguro se apartaron del grupo para hacer de novios. Es un peligro público, jamás debimos permitir que se fuera. No creo que haya sido su culpa, Severus. Si Red fuera el responsable directo, la carta no sería tan cortés. Castelobruxo estaría exigiendo reparaciones, no pidiendo discreción. Algo más grande está ocurriendo en Brasil. No me importa.
escupió Snape, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Cuando lo encuentre, procesará ingredientes en mi almacén hasta que sus manos queden tan rojas como su maldito cabello. Severus, intervino Albus con cierta sorpresa e intriga, ¿estás preocupado por él? Snape se tensó, deteniéndose en seco. Me preocupa el daño que puede causar a la reputación de esta escuela, siseó fríamente. Ya ha desprestigiado bastante nuestro nombre en el extranjero. Consígame un traslador hacia Brasil. Ahora. Sin esperar respuesta, Snape salió del despacho envuelto en sus túnicas negras, directo a sus mazmorras para preparar un arsenal de pociones de supervivencia, maldiciendo en voz baja el nombre del pelirrojo que, una vez más, le robaba el sueño. Capítulo 422. Cerca de la verdad. La mañana siguiente se filtró por las ventanas de Hogwarts, encontrando a las chicas en plena rutina. En estos días de paranoia y pasillos acechantes, la guarida se había convertido en su mundo. Un refugio donde no faltaba nada y donde el peligro exterior parecía no poder atravesar las paredes seguras. Susan, como el corazón culinario del grupo, ya tenía el desayuno listo. Gracias a los artefactos mágicos de la cocina diseñados para la eficiencia, el banquete estaba servido para cuando todas se reunieron en el salón principal. Pero no era una mañana tranquila. El ataque a los estudiantes de Castelo Bruxo exigía un análisis exhaustivo. Habían montado una pizarra improvisada en el salón, llena de recortes y diagramas, prefiriendo la calidez de los sillones a la frialdad de la sala de investigaciones ahora que no había más que ellas. Discutían entre bostezos y café cuando, de la nada, una voz amable fracturó el silencio. «Buenos días, director Dumbledore», exclamaron varias, saltando en sus asientos. A Pansy por poco se le cae el plato de las rodillas por la impresión. «Oh, mis disculpas. No era mi intención sobresaltarlas», dijo Albus con esa mirada chispeante que ocultaba tanto como revelaba. Aunque no lo pareciera, llevaba un rato observando discretamente la improvisada sala de investigación. Su sigilo le había permitido escuchar parte de sus deducciones, y no pudo evitar suspirar con cierta admiración ante la energía y agudeza de la juventud. Aún no tenían todas las respuestas, pero se estaban acercando. Con tiempo, no dudaba de que llegarían a la verdad. Solo lamentaba que aquellas chicas estuvieran más alineadas con cierto estudiante problemático. Si Harry contara con un equipo así, no tendría que preocuparse por si encontraría o no las pistas necesarias para enfrentarse a Ridley. Aunque quizás no fuera una idea tan descabellada. Dumbledore no pudo evitar considerar la posibilidad de acercarlas a Harry. Sería, sin duda, más efectivo que depender de Lockhart, como había planeado. «¿Director?», preguntó Penélope, rompiendo el trance del anciano. «Perdonen, uno se pierde en sus propios pensamientos con la edad», rió él, acariciando su barba plateada. «¿Qué necesita, profesor Dumbledore?», preguntó Hermione. «No puedo simplemente venir a ver cómo están», respondió él, con tono ligero. «No, no. Claro que sí», se apresuró Hermione, algo avergonzada. «Siempre es bienvenido». Lo sé», rió Dumbledore. «Aunque sospecho que los jóvenes no disfrutan demasiado de la compañía de un anciano como yo». Luego, como si fuera una pregunta casual, añadió. «En realidad y quería saber si sabían algo de Red. Supongo que, siendo sus amigas, podrían saber más que los informes del profesor Cleburne». Su tono era relajado, casi despreocupado. Sin embargo, observaba atentamente sus reacciones. Sabía bien que ese alumno era cualquier cosa menos ordinario. Incluso lo había sorprendido en más de una ocasión. Por eso, su desaparición resultaba inquietante. Si alguien sabía algo, eran ellas. Claro que también podría recurrir a los dragones de Albión, pero prefería evitarlo. Esperaba una respuesta más sencilla. Algo que indicara que todo estaba bien. «No, profesor, Red no nos ha contactado últimamente», respondió Daphne, midiendo cada palabra para no mencionar el sistema de mensajes que compartían. «Creo que la última vez que supimos de él fue en San Valentín», añadió Pansy, corrigiéndose rápidamente para no revelar que lo habían visto físicamente ese día. «¿Están seguras? ¿Nada de nada?», insistió Dumbledore, su ceja alzándose apenas 1 milímetro. Si ni ellas sabían nada, la situación en la selva era más grave de lo que temía. «¿Por qué lo pregunta, director?», intervino Parvati, ahora preocupada. «¿Pasó algo?». Las demás intercambiaron miradas. Ya les había parecido extraño que la comunicación disminuyera en los últimos días.
Habían asumido que era por la distancia, los mensajes solían llegar con retraso, pero ahora la duda comenzaba a pesar. También les había resultado raro el silencio de Ava durante algunos días. Pensaron que era lo mismo. Lo que no sabían era que Ana había dejado de escribir por miedo a revelar más de lo debido. Tras lo ocurrido, no quería arruinar los planes de Red. Solo cuando él le indicó que podía contar y que no, retomó el contacto, y aunque sus mensajes, al igual que los de él, se habían vuelto breves y cuidadosamente medidos. No, nada de eso. Solo quería saber cómo iban las cosas por Brasil. Me han llegado rumores de que la situación allá se ha vuelto complicada últimamente, explicó Dumbledore, suavizando la voz para restarle gravedad al asunto. Ya saben que Red puede ser un joven algo impredecible, y solo quería asegurarme de que estuviera bien. Si alguien conoce sus andanzas, son ustedes. Considérenlo la simple preocupación de un viejo por sus alumnos. Si llegan a saber algo, por favor, háganmelo saber. El silencio que siguió fue tenso. Las chicas tenían órdenes estrictas de no revelar el sistema de comunicación, pero la mención de problemas sembró la semilla de la duda en las más jóvenes. Penélope, notando que el nerviosismo en sus rostros estaba a punto de traicionarlas, decidió dar un paso al frente antes de que el secreto se desmoronara colectivamente. En realidad, él se comunicó conmigo hace poco, soltó Penélope con una rapidez calculada. Daphne captó la jugada al instante. No era un crimen ocultarle cosas al director, pero quedar como mentirosas ante Albus Dumbledore era un error estratégico que no podían permitirse. Con una puntería actoral digna de una Slytherin, Daphne se giró hacia su compañera con un falso resentimiento. ¿En serio, Penélope?, preguntó Daphne, fingiendo indignación. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Ahora resulta que nos ocultas cosas? Hizo un puchero perfecto, mirando de reojo a Hermione. Se supone que Hermione es su novia, ¿por qué se pondría en contacto contigo primero? El resto del grupo, lejos de ser ingenuo, entendió la señal. En cuestión de segundos, la sala se convirtió en un nido de chismes, quejas y murmullos enfurruñados. Incluso Hermione, que detestaba mentirle al director, se obligó a participar en la farsa, bajando la mirada con una mezcla de celos fingidos y vergüenza real. Dumbledore, viéndose de pronto envuelto en una riña de adolescentes, levantó las manos en un gesto de paz. Por un momento, se preguntó cómo ese niño había logrado gestionar a un grupo tan volátil. Por favor, señoritas, calma, pidió el director, centrando su atención en la mayor. ¿Podría decirme qué fue lo que escribió, señorita Clearwater? Nada de gran importancia, profesor. De hecho, sus mensajes han sido exasperantemente cortos últimamente, respondió Penélope con una sinceridad. Los mensajes realmente se habían vuelto crípticos y breves. Solo decía, practiquen sus Patronus. Las demás asintieron al unísono. No era un mensaje privado para Penélope, sino uno del chat grupal que todas compartían. ¿El encantamiento Patronus? Dumbledore arqueó ambas cejas, genuinamente sorprendido. Era un mensaje tan escueto que no le permitía deducir si estaban a salvo en la selva o si alguien más estaba interceptando la comunicación. ¿Espera que dominen un Patronus a su edad, señorita Clearwater? Todas nosotras, profesor, intervino Hermione, recuperando su voz académica. Antes de irse, Red insistió en enseñarnos las bases del encantamiento. Nos dijo que debíamos dominarlo antes del próximo año, pase lo que pase. Aunque no era un secreto prohibido, la confidencialidad tácita del grupo lo había mantenido oculto hasta el momento. Ahora, frente a la mirada inquisidora de Dumbledore, y con la presión del momento, algunas verdades comenzaban a filtrarse. Ese encantamiento es bastante avanzado para muchas de ustedes, comentó Dumbledore. Parecía genuinamente sorprendido. No entendía del todo el motivo, aunque recordaba que, en los informes de Ketleborn, se mencionaba que Red poseía cierto talento para la profecía, reconocido por la profesora de adivinación de allí. Tal vez aquella orden tuviera alguna relación con eso. Lo sabemos, pero él insiste en que lo dominemos, dijo Padma, encogiéndose de hombros con una mezcla de resignación y orgullo. Bueno, es una tarea ardua para su edad. Sería más propio de alguien como la señorita Clearwater, pero supongo que Red tiene sus razones, concluyó Dumbledore, preparándose para partir. Aún así, son jóvenes muy sensatas. Confío en que sabrán cuándo detenerse. No se sobreexijan, aún tienen toda una vida para aprender estas artes. No les quito más tiempo. Disfruten del día y no olviden que el partido de Quidditch se adelantó para esta tarde. Suerte, señorita Champ.
Con una última sonrisa, se retiró del salón. Con una última inclinación de cabeza, el director abandonó la guarida. Cuando la puerta se cerró, las chicas soltaron un suspiro colectivo de alivio. La presencia del director en aquel lugar, su lugar, las había puesto nerviosas. No solo estaban solas allí, sino que también llevaban a cabo actividades que, probablemente, los profesores desaprobarían. Como Dumbledore no había dicho nada, algunas pensaron que no había descubierto nada. No sabían que él ya lo había visto y oído todo. Tras su partida, intentaron retomar la discusión, pero ya no fue lo mismo. Las preocupaciones pesaban demasiado. Lo que estaba ocurriendo en Brasil, el silencio de Ana, la incertidumbre sobre Red y, en menor medida, el partido de Quidditch de esa tarde. El resto del día transcurrió con una extraña normalidad. Algunas lograron distraerse especialmente con el partido, pero otras no podían apartar la mente de la investigación. Sabían que no podían hacer nada por lo que estuviera ocurriendo en Brasil más que esperar pero al menos podían intentar resolver lo que sucedía en Hogwarts antes de su regreso. Hermione era una de esas personas. Durante el día, junto a las demás, había recopilado información, pero aún no la había procesado por completo. Las piezas estaban ahí y solo faltaba encajarlas. Y entonces, de camino al estadio de Quidditch, algo hizo clic. Sus ojos se iluminaron de repente. Sin decirle una palabra, se detuvo, se giró sobre sus talones y salió corriendo de vuelta al castillo. Hermione, alcanzó a decirle una de las chicas, demasiado tarde. Tal vez fue la emoción del momento. Tal vez el impulso de resolver aquella pista por sí sola. Pero se fue sin esperar a nadie. Si su teoría era correcta, podría reducir drásticamente el número de sospechosos. Y para comprobarlo, necesitaba hablar con los alumnos restantes de Castelobruxo. Sabía que no asistirían al partido. Desde los ataques, apenas salían de la sala común de Hufflepuff. Y ahora, con todo el mundo en el estadio, el castillo estaría prácticamente vacío. Además, conocía la forma de entrar. Susan y Ana se la habían revelado tiempo atrás. Hermione atravesó los pasillos desiertos a paso rápido y hasta que el silencio empezó a pesar. Entonces dudó. Quizás no era buena idea ir sola. Quizás debía avisar a las demás. Incluso llegó a pensar en enviar un mensaje, dejando de lado cualquier gloria individual. También dudó si simplemente debía volver, dejarlo para después, y no perderse el partido que Cho estaría jugando. Apretó los labios, indecisa. Y en ese momento una mano tocó su hombro. ¡Ah! Gritó Hermione, girándose de golpe, con el corazón acelerado. Al reconocer a la persona frente a ella, dejó escapar un suspiro. «Hoy eres tú. Me asustaste. ¿Qué haces sola por los pasillos? No es seguro». «Lo sé», respondió Hermione, recuperando el aliento. «Pero necesito encontrarme con los alumnos de Castelobruxo. Tengo que preguntarles algo y es importante». «¿En el feudo, dónde está Ciara?», le pregunté a Lottie mientras observaba a lo lejos cómo Astrid, con su llamativo cabello verdoso, dirigía la construcción del invernadero subterráneo. «Ciara y Abigail están organizando a los hombres lobo», respondió ella sin levantar la vista de su libreta en la cual seguía anotando sin parar. «Por cierto». Opiné, el resto de sus palabras se ahogó en un vacío. Un dolor agudo y ominoso me perforó el pecho, obligándome a encogerme. Fue un parpadeo. Cuando Lottie finalmente alzó la vista, solo encontró el aire donde yo acababa de estar. Red. Capítulo 423. Hermione. Rescate y decisión. El clon que había dejado en Hogwarts, uno de los pocos restantes tras mi debilitamiento voluntario, fue el primero en reaccionar. Había permanecido en un estado de hibernación absoluta, inerte en los rincones de la guarida, ese preciso instante. Despertó. El sello recién impuesto que contenía mi poder se fracturó. Mi clon atravesó puertas y pasillos a toda velocidad, mientras su aterradora aura recorrió el castillo durante un breve segundo, desplazándose hacia un punto concreto. Fue algo fugaz, tan sutil que muchos lo confundirían con un simple escalofrío. Pero hubo quienes no se dejaron engañar por la brevedad. En su oficina, Albus Dumbledore se puso en pie de un salto. El impacto fue seco y desapareció tan rápido como llegó, pero dejó un rastro de alarma en sus sentidos. Creyendo que Tom Ridley había perdido finalmente la paciencia y estaba actuando con un desenfreno suicida, Albus no perdió un segundo.
Llamó a Fawkes y desapareció en un estallido de llamas, dispuesto a interceptar lo que fuera que estuviera ocurriendo antes de que el plan se le escapara de las manos. Por otro lado, el heredero y su serpiente milenaria estaban sumidos en la confusión. Ese momento, las petrificaciones habían sido una decisión táctica. Necesitaban sembrar el miedo gradualmente para cerrar la escuela y operar con libertad. Pero la paciencia se había agotado y Hermione Granger iba a ser su primera víctima mortal, el sacrificio que marcaría el inicio del terror real. Sin embargo, ella tampoco murió. La niña, que estaba destinada a repetir el trágico final de Myrtle medio siglo después, yacía ahora fría y dura como el granito, con sus ojos fijos que mostraban sutiles grietas cristalinas. Pero el heredero no tuvo tiempo de analizar el fallo. El aura mortal los alcanzó de lleno. El basilisco, poseedor de un instinto ancestral muy superior al humano, sintió un terror tan abyecto que sus músculos casi colapsaron. Aquello que se aproximaba superaba en esencia a su propio creador. Sin esperar órdenes de su amo, la gran serpiente huyó hacia las sombras de las tuberías, buscando el refugio de piedra de su guarida. Ridley no se molestó en reprenderla. Convencido de que esa presión asfixiante era el preludio de un Dumbledore decidido a cazarlo de una vez por todas, él también se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás a su presa. Ambos bandos, convencidos de que el otro era la fuente de aquel poder, se movieron en consecuencia. Esto permitió que el verdadero monstruo, el origen de esa presencia letal, llegara frente a Hermione. El clon contempló la estatua de la niña durante un breve instante antes de que ambos desaparecieran del lugar, como si nunca hubieran existido. Segundos después, Dumbledore emergió de una llamarada dorada, para encontrar el vacío. No relajó la guardia. Varita en mano, lanzó una red de hechizos de rastreo de alto nivel, buscando ecos de magia oscura, rastros de calor o firmas de alma. El resultado fue un nulo absoluto. No había rastro de lucha, ni de personas, ni siquiera el residuo térmico de un hechizo. Era como si la realidad misma hubiera sido lavada en ese pasillo. Gilderoy Lockhart, quien merodeaba cerca para ser el sacrificio planeado por Albus, estaba ileso y tan ajeno a la realidad como siempre. Dumbledore se quedó allí, solo en el silencio sepulcral del castillo, dudando por primera vez si su edad le estaba jugando una mala pasada o si todo había sido una ilusión. Pero no había nada. Ni Ridley, ni víctima, ni rastro de lucha. Por precaución, incluso vigiló a Tom en secreto durante las horas siguientes, pero el fragmento de alma parecía haber entrado en un estado de repliegue total, como si intentara pasar desapercibido ante un depredador superior. El plan de usar a Lockhart se había arruinado. Dumbledore no lo sabía, pero Ridley no se atrevería a mover un pie en mucho tiempo, creyendo que el director finalmente le había mostrado los dientes. Ambos estrategas vieron sus planes colapsar, culpándose mutuamente, mientras el verdadero responsable del caos permanecía oculto. En lo más profundo de la sala de los menesteres, se había materializado una estancia de elegancia antigua. En el centro, una imponente cama con edredones en azul y plata al más puro estilo Ravenclaw armonizaba con el resto de la decoración clásica. Sobre ella, Hermione yacía en silencio. Me acerqué a observarla. Su expresión estaba congelada. No llegaba a ser terror puro, gracias a la fulminante velocidad con la que todo había ocurrido. Podía sentir su pulso latente bajo la superficie pétrea, una chispa de vida atrapada en una prisión. Me acerqué a observarla. Su expresión estaba congelada en el tiempo. No llegaba a ser terror puro, gracias a la fulminante velocidad con la que todo había ocurrido. Podía sentir su pulso latente bajo la superficie pétrea, una chispa de vida atrapada en una prisión de granito. Con cuidado, acerqué mis manos a su rostro. Mis dedos recorrieron sus ojos para retirar los fragmentos de cristal multicolor, ahora fracturados y ligeramente calcinados. Eran los restos de los lentes de contacto que les había obligado a usar. Habían cumplido su función, aunque su imperfección era evidente. Ahora sería capaz de mejorarlos mucho más si quisiera. Una vez limpia de esquirlas, extraje un objeto singular de mis recientes aventuras. Una larga aguja dorada. Tras contemplarla un instante, la hundí en la piel petrificada de Hermione, que cedió sin resistencia ante el metal encantado. Entonces, esperé. Pasaron los segundos. Como si un mecanismo oxidado volviera a recibir aceite o un cuerpo inerte recuperara el aliento, Hermione comenzó a cambiar. El proceso no fue instantáneo, pero sí constante. Vi cómo sus dedos recuperaban la flexibilidad y cómo, de pronto, sus pulmones succionaban aire en un espasmo repentino.
Tras el movimiento, llegó la palidez absoluta del miedo y la confusión. Sus ojos enfocaron los míos. No sé si logró procesar la secuencia de los hechos, pero no necesitó lógica para lanzarse a mis brazos. Se aferró a mí sollozando, buscando en mi pecho un escudo contra el horror que acababa de presenciar. Tranquila, ya todo está bien, susurré, rodeándola con mis brazos y acariciando su espalda con ritmo pausado. La dejé llorar. Necesitaba ese desahogo. Hermione había mirado a la muerte a los ojos y se había salvado por el más delgado de los milagros. Una protección ocular experimental. Ella era demasiado inteligente para no comprender lo cerca que había estado de desaparecer. Si no hubiera borrado sus recuerdos de las arañas, quizás el shock habría sido menor, pero la había dejado desarmada ante el verdadero peligro, sintiendo el abismo bajo sus pies por primera vez. Tartamudeó entre sollozos, recuperando un ápice de compostura pero sin dejar de temblar. El heredero, él, lo sé, la interrumpí con calma, besando la coronilla de su cabeza. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el llanto y sus labios aún vibraban. Al encontrarse con mi mirada, solo halló una serenidad absoluta, una calma contagiosa que parecía decirle que no quedaba nada que temer en este mundo. Deja de pensar en eso. Resolveremos el asunto del heredero muy pronto. Ahora solo descansa. Tengo chocolate, intenté relajarla. Podría haber usado calma, pero decidí no hacerlo. En parte porque mis poderes se habían sellado de nuevo tras rescatarla, y en parte porque no quería arrebatarle por segunda vez una experiencia traumática que, a la larga, forjaría su carácter y su valor. No quiero chocolate, murmuró, aunque en otras circunstancias habría aceptado. Se aferró con más fuerza a mi túnica y tras un tiempo, tirando de mí. Yo, quiero, no terminó la frase. Simplemente hundió el rostro en mi cuello, temblando con una intensidad renovada. ¿Qué quieres, Hermione? Pregunté con ternura, notando el peso de lo que no se atrevía a nombrar. Yo, quiero, eso, susurró, acercándose más, buscándome calor. Me quedé inmóvil un instante. Su vulnerabilidad y el trauma del momento podrían haberme hecho dudar de sus intenciones, pero mi instinto me decía lo contrario. He conocido a muchas mujeres en situaciones límite, y esa incapacidad para sostener la mirada tras una petición así era la señal definitiva. Aún así, decidí dudar. ¿Estás hablando de...? Pregunté, dejando que el peso de la duda flotara en el aire. Sí, susurró ella contra mi pecho, todavía tensa por el terror residual. Lo que querías en la enfermería, se obligó a decir antes de aferrarse a mí con una fuerza renovada. ¿De verdad quieres esto? ¿No habías dicho que no estabas lista? No pude evitar cuestionarla. Todo había sucedido demasiado rápido y su estado emocional me hacía dudar de si era una decisión racional. No es que yo no la deseara, pero... ¿Es que tú no quieres? Preguntó ella, empezando a temblar de nuevo. No es que no quiera, Hermione. Claro que quiero, pero, ¿por qué aceptarías precisamente ahora? Pregunté con un escepticismo cargado de preocupación. Porque, tengo miedo, admitió, y las lágrimas volvieron a brotar con fuerza. Pensé que iba a morir. Sentí que todo se acababa. Tranquila, estoy aquí. No dejaré que nada te pase, le aseguré con solemnidad mientras la envolvía en mis brazos. Pero, ¿y si pasa? Replicó ella entre sollozos. Pensé que si moría hoy, todo se terminaría. No más mamá, ni papá, ni Hogwarts, ni tú. No más Hermione. Y no quiero que termine así, todavía no hemos hecho nada. Yo, quiero vivir esto. Quiero que, si vuelvo a estar en una situación así, no pueda arrepentirme de lo que dejé pasar. Dijo en un estado contemplativo, ignorándome y atrapada en sus propias divagaciones. ¿Eres consciente de lo que estás pidiendo? Pregunté, aunque mi resistencia empezaba a desmoronarse. Quiero hacerlo, sentenció, secándose las lágrimas con determinación. Así, pase lo que pase, habremos consumado lo nuestro. No quiero irme a este mundo sin haber vivido esto, en nuestra relación. Dejarte solo y... Por favor, no me digas que no ahora. ¿Segura? ¿Totalmente segura? Pregunté por última vez. Me resultaba casi imposible rechazarla, pero sabía que si no la detenía en ese instante, ya no habría vuelta atrás. Sí, estoy lista, murmuró con la voz apenas perceptible, mientras su palidez se transformaba en un sonrojo encendido. Sin perder un segundo, me separé lo justo para capturar sus labios en un beso profundo y hambriento. Mi lengua invadió su boca mientras nuestros labios se sellaban. Hermione se tensó.
Su corazón, que antes galopaba por el miedo a la muerte, ahora lo hacía por el vértigo hacia lo desconocido que ella misma había sugerido. Respondió torpemente, todavía entorpecida por la falta de experiencia, pero entregándose por completo a la sensación. Mis manos comenzaron a recorrer su silueta mientras la guiaba hacia el centro de la gran cama. La recosté con suavidad, posicionándome sobre ella sin romper el contacto de nuestros labios, robándole el aliento en un beso que parecía no tener fin. ¿Me dejas desvestirte?, pregunté, aunque mis manos ya trabajaban con destreza sobre su túnica. Hermione, abrumada por el calor, la falta de aire y la adrenalina, solo pudo emitir un pequeño sonido de asentimiento. Para cuando logró recuperar la compostura, su ropa había desaparecido casi en su totalidad y mis manos ya estaban quitándole las bragas, dejándola expuesta bajo la suave luz de la habitación. Sus manos volaron instintivamente a cubrirse en un gesto de pánico y modestia. «Sabes que cubrirte ahora es inútil, Hermione», le dije con una sonrisa tierna. «Además, eres hermosa, mi novia perfecta». Ella se puso roja hasta la raíz del cabello. Intentó retirar sus manos, pero su cuerpo se tensaba al ser consciente de que mis ojos recorrían esos lugares que siempre le enseñaron a ocultar. A pesar de haber sido ella la proponente, el corazón le martilleaba en la garganta. «¿No podemos hacerlo con la luz apagada?», preguntó con un hilo de voz, recordando eso de sus padres. «No. Quiero verte», sentencié con una dominancia suave antes de besarla de nuevo. «Eres tan linda que prefiero que me odies a perderme un solo detalle de ti ahora mismo». La besé con tal intensidad que sus dudas se disolvieron en el calor del momento. Mientras nuestras lenguas se entrelazaban, me despojé de mi propia ropa en un parpadeo. Hermione, cuya experiencia cercana a la muerte la había llevado a querer dejar un recuerdo imborrable en nuestra relación, ahora tenía que enfrentar lo que había provocado. Fin del capítulo 423. Hola, gente, hoy tengo malas noticias. Esta es toda la historia de Red Weasley. Sí, el autor la abandonó justo en el mejor momento. Cuando Red y Hermione iban a hacer cosita más 18, pero simplemente terminó. Pero antes de que pierdan la esperanza, miren el lado bueno. Porque esto no es el final. Es solo una broma. Jejeje, los engañé. Bueno, nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga con mucho dinero. Si no quieren dinero, entonces con muchos bebés.